Sí, porque mejor están aquí. Listo. Saluden a la cámara. Saluden a la cámara. Mira, 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 mira. Saluden, saluden, saluden. Así como reinas. Próxima semana ya llega la cámara. Listo. Vamos a ver que se mueve. Este micrófono para el que quiera hablar. Para que después se escuchen en la. Ahí bastante. ¿Ya funcionan estos? Se supone. Dicen. Listo. Vamos para empezar, ¿o no? Solo que Aleja le está dando la espalda a Alan, pero bueno. Son. Ahí, mira. Ole, usted ¿Qué? escribe esto, usted escribió eso. Sí, está todo mi apunte con el lápiz. Uy, no, yo quiero. Y eso también se puede hacer con la Biblia. No, Solo en esa aplicación. tienes que pasarlo a documento. O imagen o lo que sea. Ok. Sí. Bueno. ¿Les parece que iniciemos entonces? ¿Quién quiere orar? Tati. Tati, ¿te parece orar para empezar? Cualquiera. No se peleen, sí, orar nomás. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Yo te pido que tú puedas bendecir nuestros corazones y nuestras mentes en este momento, Dios de los cielos, y de que lo que vamos a aprender hoy y todo este conocimiento que queremos adquirir por causa de tu amor sea sembrado en buena tierra en nuestros corazones y que pueda dar fruto al 100 por 1, oh Dios de los cielos. Te pido que tú nos bendigas, nos guardes, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Permitir. Listo. ¿Dónde está el otro micro? Acá. ¿Quién puede hacer? ¿Cómo se ve? Mentira. ¿Quién puede hacer un resumen de la clase anterior? ¿Quién vino a la clase anterior? Alejandra, las tres acá. Cuatro personas vinieron a la clase anterior. Listo. Buenas tardes. De la empresa. Bueno, entonces, bueno, lo que hablábamos era sobre la evidencia de la inspiración de la Biblia. Entonces hablábamos que había una evidencia interna que estábamos hablando de la evidencia interna, hoy vamos a hablar de la externa. No, bueno, evidencia interna. Primero, no tengo exactamente el nombre, pero estaba basado en 2 de Timoteo, 1 Tesalonicenses 2:13, y que dice que es la palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento decía, Dios habló, así ha dicho Dios. Entonces, como que lo que se expresa es que esa es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. El segundo era la autoridad del Señor Jesús, que el Señor Jesús hacía referencia a la palabra en sus días. Entonces, el Señor Jesús le da en la importancia a la palabra. El tercer punto eran las profecías cumplidas. Y hablábamos de que habían profecías mesiánicas, que eran las que están cumplidas en Jesucristo. Y decíamos que eran más de 2.500 profecías, que 2.000 ya habían sido cumplidas. De esas 2.300 o más han sido cumplidas en Jesucristo. 300 o más. 300 o más.
El cuarto punto que veíamos era la unidad en la diversidad. Entonces, que se decía que la Biblia se había escrito durante aproximadamente 1600 años por 40 escritores en 3 continentes y en 3 idiomas. El quinto punto era la honestidad y el realismo en sus relatos. Entonces ahí decía que no se hablaba, por ejemplo, de que los profetas fueran perfectos o algo así, sino que se contaba exactamente cómo había sido su vida, personas normales que habían pecado y que a pesar de todo eso, habían sido instrumento de Dios para escribir su palabra. Mm, El sexto era el poder transformador y de su mensaje. Pues día a día vemos cómo la palabra realmente transforma vidas. El séptimo era referencias cruzadas. Veíamos que había más de 63.000 referencias cruzadas y hacíamos referencia a una imagen que el joven Jonathan nos había mostrado. Y Antiguamente, esas son. las referencias. Después la buscamos acá y la mostramos de nuevo. Esos son los 7 puntos que tocamos ese día. Perfecto. Manténgalo nomás. ¿Quién más quiere aportar algo? ¿Alguien? Y si no, la tarea. ¿Quién hizo la tarea? Alan, mira ahí, Alan, a la cámara. Alan hizo la tarea, la siguiente mira la cámara. ¿No? ¿Quién hizo la tarea? ¿De ustedes tres? ¿Quién hizo la tarea? Yo tengo un puntico, no más, de los 3 que teníamos que traer. ¿Nos quieres compartir tu tarea, Laura? ¿Cuál de las dos? La que hiciste. Dice las dos. Las dos, entonces. Bueno, Cuenta vamos. primero qué era, de qué se trataba la tarea para los que no vinieron. Ok, entonces Espera, espera, espera. teníamos. Camilo, ¿se escucha, verdad? Sí, todo súper bien. Listo, vale. Teníamos 2 tareas. La primera, como estuvimos hablando acerca de que como que la Biblia tiene un hilo conductor y las profecías se evidencian tanto como en las profecías que se nombraron en el Antiguo Testamento, se evidencian con Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, una de las tareas era averiguar 3 profecías que se cumplieron y investigar un poquito a fondo, no solamente superficial, sino a fondo. Y la segunda tarea era memorizar Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis, Comprobéis. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso. Bien, 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 Gracias. eso. Hago aplausos, hago aplausos. Lo mismo. No, pero no dijiste la tarea. La otra. No, ¿Qué averiguaste sobre la profecía cumplida en Es que Jesús? lo de las profecías no lo hice tan a profundidad, No, pero pero quería como investigar un poquito más acerca de lo de el nacimiento virginal, que se menciona en Isaías 7:14. La profecía decía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y el cumplimiento lo vemos en Mateo 1, del 22 al 23. La segunda profecía que averigüé fue el lugar de nacimiento. La profecía está en Miqueas 5:2. Algo que me ha enseñado y que valoro de este estudio bíblico es como investigar un poquito. Entonces, pues me fui a ver quién fue Miqueas. Entonces fue considerado profeta menor. Fue contemporáneo con Isaías, Oseas y Amos. Y él dio la profecía y es una de las más reconocidas, que está en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, bla, 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 bla. perdón. Eso no lo escribí acá. Y el cumplimiento está en Mateo 2:1, que dice: Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. La tercera que averigüé fue el sufrimiento y muerte del Mesías, que está en Isaías 53:3 al 11. La profecía dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados.
El cumplimiento lo vemos en 1 de Pedro 2:24, que dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el matadero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. That's it. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bravo. Eso. 5. Para mí es un 5, bravo. ¿Un 5 del 1 al 5 o Bueno, no. del 1 al 10 un 5? ¿Cómo califican en Chile? Del 1 al 7. 10? Al 7. ¿Al 7? Sí, Del 1 al ¿De qué? 7. sí, el 7 es el mejor. Sí, porque el 7, No sé. igual 10. Un ratito. Porque está excelente, aceptable, sobresaliente, deficiente, insuficiente, no parece un 5. Pero después pasamos a... ¿Sí no sé por qué del 1 al 7? Tati, ¿hiciste tu tarea o memorizaste? Memoricé. Eso. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso. Alejandro en la tarea. Para que comprobéis cuál sea la buena, ¿Cuál será la la buena buena voluntad. voluntad de Dios? Yo me encontré hoy en mi lectura algo y es una profecía cumplida. Entonces, está en Mateo 13:35. Dice, están hablando de como las parábolas con las que hablaba el Señor Jesucristo. Y dice, esto es lo mismo que dijo el profeta. Yo hablaré por medio de historias, contaré cosas que han estado en secreto desde la creación del mundo. Y eso sale en Salmo 78:2. Y Salmo 78:2 dice, contaré una historia, hablaré del misterio de la antigüedad. Nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien, porque nuestros padres nos la contaron. Ok, sí, esa parte. Gracias. Adiós. Eso. Eso. ¿Quién más? ¿Quién más hizo la tarea? Claro. No. Ay, ya lo tengo acá. Bueno, yo también hice las dos como Laura. Romanos 12:2. Por lo tanto, no os conforméis. ¿A mí me está escuchando? Sí, señor. Ah, bueno. Por lo tanto, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y las profecías que se cumplieron en Jesús. Una que me pareció brutal. Está en Mateo 4:15. ¿Leemos el contexto o no? Porque es complicadita de entender. No, pero Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. La tierra que no estuvo en oscuridad dio gran luz. Esa fue cuando Jesús, espera, es que no me acuerdo. Perdón, ya lo encontré. Mm, Cuando Jesús empezó a predicar, él escuchó que habían encarcelado a Juan y entonces regresó a Galilea. Y esa profecía está en Isaías. Cuando Isaías estaba escribiendo dijo, sin embargo, no tendrá oscuridad en la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar al otro lado del Jordán. O sea, cuando Jesús escucha que empieza a predicar en Galilea de los gentiles. Y Isaías lo había profetizado en Isaías 9:1. Eh, y estuvo allí. La segunda es cuando Israel, una diosa 11. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo, Egipto llamé a mi hijo. Está en Oseas 1:11 que dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y Egipto llamé a mi hijo. Mm,
Esperen. Ay, ¿Y por qué de Egipto llama a mi hijo? ¿Dónde se cumplió? En Jesús, ¿pero por qué? Mateo 2:15. ¿Pero por qué? Porque a María y a José le tocó que huir a Egipto porque Herodes estaba mandando a matar a todos los primogénitos. O sea, prácticamente lo mismo que sucedió en el Éxodo. Antropología. Ujú. Eh, Juan 13:18. No hablo así de vosotros, yo sé a quién he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Ahí está hablando de o sea, Juan 13:18 de Judas cuando estaban en la última cena. Y esa está en Salmos 41:9. Aún mi amigo íntimo en quien yo confiaba y que quien comía de mi pan ha levantado contra mí el talón. Bueno, hay otra más linda. Eh, ah, no, perdón. No, hay otra más linda. Eso, bien, sacado aplauso igual. Un 5 o un 4.2. Eso son del 1 al 7 o del 1 al 10. Juana lo entiende más del 1 al 10. ¿Listo? ¿Quién más hizo la tarea? ¿Quién más hizo la tarea? Eso. ¿Cuál de las dos hiciste? Las profecías, Sí. profecías Jesús. del nacimiento, de la traición y muerte. También dijeron, ¿no? ¿Qué dijeron de traición y muerte? Que sería traicionado por 30 monedas de plata y su cuerpo sería traspasado de acuerdo con las profecías de Zacarías. Y también los soldados echarían suertes por sus túnicas, como lo predijo el Salmo 28:18. Luego el cumplimiento de que Judas lo traiciona por las 30 monedas de plata y los soldados romanos repartieron su ropa, echando suertes. Y luego la profecía de la resurrección está en Oseas 6:2. ¿Qué dice esa? No lo he buscado. Oseas, ¿dónde lo tenía por aquí? Lo tenía por aquí. Después de 2 días no hará vida tormenta, en tercer día nos levantará y así viviremos. Y así viviremos. Léelo. Gracias. Oseas 6:2. Después de 2 días nos dará vida nuevamente. Al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Y luego la 3, voy a leer porque es bonito. Conozcamos al Señor, esforcémonos por conocernos. Eso. Eso, saco aplauso. 6-2. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué quieren? Si ni vinieron. Ni vinieron. Ya. Entonces ahí el versículo de memoria, sí. Mira, te lo traigo a domicilio. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Yo me acuerdo que era agradable, buena, no, O sea, buena voluntad de Dios, agradable. agradable y perfecta. La buena voluntad Pero de ¿cuál es? Dios. Hay otra parte de la Biblia que dice agradable, buena y perfecta. La nueva versión. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena y agradable. Según la versión. Estáis mezclando versiones, sí, no se vale. Bien. Hay una cosita que yo no sé si es una profecía cumplida, pero me llamaba la atención también de algo que encontré hoy, era que el profeta Ezequiel hablaba, bueno, cuando les dijo cómo tenían que los gobernantes, algo así como ofrecer los sacrificios a Dios, y hablaba del becerro sin mancha. Y pues Jesucristo fue ese cordero sin mancha que usó el Sí, perdón de nuestros es pecados, un- pero no sé no, si era eso una no es una profecía profecía, o sino es una una tipología. referencia. Ok. Ahora de la evidencia interna,
dentro de las referencias cruzadas, que existía algo que se llamaba tipología, era como una prefigura de Cristo en el Antiguo Testamento, como semillita, y se cumplían en el Nuevo Testamento. Eso se llaman tipologías. O el tipo y el antitipo. Bien. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, en esta clase y en la siguiente, sobre los idiomas en que se escribió la Biblia. En esta clase solamente vamos a ver el Antiguo Testamento. Y la siguiente, el Nuevo Testamento. Ya hace rato que venimos hablando de eso, así que, primero, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? ¿En qué 3 idiomas se escribió la Biblia? Con el micrófono, ¿sabes está el otro? Ahí está. Arameo, hebreo y griego. Griego, El Antiguo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? Arameo, hebreo, hebreo y arameo. hebreo y arameo. Listo. Primero, todos sabían acá, digamos, la clase va a ser más cortita, pero va a ser bien como histórica, para que veamos por qué llegó a escribirse en hebreo, por qué se escribió en hebreo y en otro idioma. Entonces, primero, todos saben que según la Biblia, antes se hablaba un solo idioma, toda la humanidad habla un solo idioma. ¿Todos lo tienen claro eso? ¿Sí? ¿Quién puede leer Génesis 11:1? Y vamos a ver por qué la Biblia no se escribió como en un idioma supernatural creado por Dios específicamente para eso, sino que Dios usó la cultura para escribir. El subtítulo es La Torre de Babel. Y dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Tenía toda la tierra una sola lengua y las mismas palabras. Todo el mundo antiguamente hablaba una sola lengua. Chileno. El chileno hablaban. Pobrecitos. No se entendían ni ellos. Por eso el Señor decidió cambiar eso. Ahora, yo le hago una pregunta. Primero, pausemos ahí. Pensemos en eso, porque a veces lo pasamos muy de largo, pero no le tomamos como el peso. Recuerden que toda la palabra de Dios es inspirada. Toda. O sea, Génesis 11:1 que está hablando algo así como rápido, pero es bueno detenerse en el versículo, reflexionar y profundizar un poquito en el versículo y pensar en eso. ¿Por qué? O sea, ¿qué implicancia tiene eso? ¿O qué creen ustedes que la implicancia que tiene de que antes se hablaba un solo idioma, pero aún así Dios guió todo para que se separara, ¿cierto? O sea, Dios permitió todo para que se separaran en la Torre de Babel, qué sé yo, nacieron los idiomas y dentro de eso después nació la Biblia finalmente. Se escribió la Biblia en uno de esos tantos idiomas, pero ¿por qué Dios no permitió quizá haberlo escrito en el idioma que todos hablaban nomás? Y ya. ¿O por qué Dios no hizo como un idioma celestial o algo específico o un santo solo para su palabra, porque Él es santo? Como español. Como, claro, como el español, que el español... Maravilla de idioma. Claro, que el idioma celestial. ¿Ah? El chileno sobre todo. Lo Pero- que se me pero- ocurre a mí, Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Dale. lo que se me ocurre a mí es que no, lo que vemos todo es para la gloria de Dios. Y entonces, pues, Dios muestra a través de su gloria que Él, como que para Él no hay ese límite para llegar a las personas por una lengua. Y también el hecho de que Él, pues, no creo que quisiera que, así como la ley que fuera usada para, no sé, cómo clasificar a las personas o separarlas de Él, sino para unirlas. ¿Qué piensan? ¿Cuál fue puntualmente la pregunta? ¿Por qué? ¿Qué piensan Porque ustedes? ya me- ¿Qué piensan ustedes? Es como no una pregunta puntual, sino que ¿qué piensan ustedes de por qué Dios no sencillamente Dejó solo una lengua. dejó solamente una lengua, específicamente, no para la humanidad, sino que específicamente para su palabra? ¿Por qué no hizo algo como ya, sigamos con esta lengua y ya? O
una lengua específica para su palabra, algo más santo, más espiritual, qué sé yo. ¿Por qué en idiomas normales? ¿Qué piensan? Porque Dios es un Dios santo. Porque cualquier persona normal. ¿Cómo? No se te escuchó. No, Jonathan dijo que porque Jonathan dijo lamentable. dijo es lamentable. Porque el Señor usó a personas normales y corrientes que fueron inspiradas por Dios para escribir la Biblia. Entonces no fueron personas que eran santas o que eran dioses en la tierra para escribir en un idioma de Dios, sino que usó a personas comunes y corrientes que pecaban, que se equivocaban, pero que tenían la gracia que el Espíritu Santo o el Señor lo inspiró a escribir la palabra de Dios en el idioma que ellos conocían. A mí también se me ocurre que si fuese como tú lo dices, si Dios hubiese elegido una lengua santa, que solamente algunos pocos hubiesen tenido acceso a esa lengua, sería muy difícil para otros comprender. Es como las lenguas de hoy en día. Sabemos que el lenguaje universal es el inglés, ¿verdad? Pero si alguien viene y nos habla en mandarín, va a ser muy complicado entenderlo. Entonces yo creo que Dios fue intencional en que fuese escrita en hebreo, arameo y el Nuevo Testamento en griego, por lo mismo, porque él igual sabía, bueno, él es tan perfecto que igual sabía que pues igual iban a existir muchísimas traducciones en todas las lenguas. Si no estoy mal, ¿está la Biblia traducida en todas las lenguas? Porque las lenguas del mundo son como ciento y punta. No, hay En su mayoría. culturas que ni siquiera tienen acceso a la palabra de Dios porque no está en su idioma. Entonces tendrían que aprender de pronto otro idioma para poder leerla. Claro. O hay gente que con el fin de entender un poquito más la Biblia, aprenden un poquito de hebreo, con como palabras, vocabulario para entenderla mejor. Pero sigo sin entender muy bien la pregunta. No, es simplemente. No dejó una. ¿Por qué no? O sea, sí fue lo que dije. ¿Por qué Dios no dejó solo una lengua? Porque Él quiere que todos tengamos acceso. O sea, sí. ¿Ok? Dale. Pues yo creo que Ahí se va el micrófono. solo que, o sea, si yo lo veo como, o sea, yo lo veo como de esta manera, porque cuando uno empieza, pues, como a leer la Biblia, uno se da cuenta de que la gente era muy mala, pues la gente era muy perversa, pero él siempre, cuando yo leo todo el Antiguo Testamento, el sueño o el anhelo del corazón de Dios fue encontrar un pueblo que lo amara. Y él encontró a Abraham porque era una persona buena, aunque habían más, pues, o sea, habían de pronto. ¿Ah? Exacto, sí, Noé. Noé. No, en el día. Exacto, sí, pero después, o sea, a Noé le nació Cam. Ujú, pero los cananeos empezaron o sea, se torcieron muy feo. Y a lo último encontró a Abraham y se complació en él y tuvo la fe. Y aunque Abraham venía de Tare, pues yo no sé por qué hablaría hebreo. Pero a lo que quiero llegar, o sea, a lo que quiero llegar, sí, yo no sé por qué hablaría hebreo. Ya no. Entonces, o sea, a lo que yo Era quiero curioso. llegar, a lo que Me yo gusta quiero hablar llegar es, o sea, como lo vimos en la clase pasada, la profecía nunca fue inspirada por hombres nada más, sino que fue el Espíritu Santo a través de esos hombres. Entonces Dios se reveló a ese pueblo porque ese fue el sueño de él siempre, encontrar un pueblo que lo amara. Entonces el Señor empezó a revelarse a Abraham y como Abraham hablaba hebreo, entonces, o sea, él se reveló fue a ese pueblo directamente. Entonces yo creo que, o sea, escogió de pronto y por qué no dejó un lenguaje como que todos naciéramos entendiendo ese idioma para... No, pues yo no sé. Pero ya te entendí. O sea, tú dices, por ejemplo, si Dios... El micrófono lo tiene. Ahí el micrófono. Ya se olvidaron.
Yo voy con lo que dice Jonathan, o sea, claro, no es que es un idioma angelical, ¿no? Que es por eso cuando tú dijiste es un idioma normal. Y para mí, mi pregunta fue, ¿por qué dices que son idiomas normales? Porque en realidad es algo, un idioma es algo súper bonito. Igual no estamos diciendo del español, wow, es un idioma hermoso. No, para mí un idioma no es algo normal. Un idioma que es algo ya súper complicado, ya súper, tiene que ser valorado. Pero sí, es un idioma de humanos, como decía Jonathan, pero A eso me refería con no es normal. un idioma angelical. Pienso que es lo que tú decías, ¿no? Sí. Igual, como dice él, ¿no? O sea, porque somos humanos, ¿no? Es para nosotros. La palabra se supone que es para nosotros, para esos pueblos, ¿no? Para el pueblo hebreo, para el pueblo que hablaba arameo, en el tiempo de los griegos, en griego. Entonces, fue escrito para esos tiempos y para esas tribus, para esa gente, ¿no? Y ya, claro, ya nosotros tenemos que hacer el trabajo de traducirlo a todas las naciones. Bien, exacto, todo está en lo correcto. Solamente quería que nos detuviéramos un poquito en reflexionar sobre eso. Pero sí, así es, pues, como lo que venimos aprendiendo en todo el discurso, que Dios, a través de la cultura, hizo todo. Recuerdan que la inspiración de Dios no invalidaba la cultura, ni el estilo de una persona, ni su forma de vida, ni alrededor, ni contexto, nada, no lo invalidaba, sino que lo usaba y lo guiaba para plasmar la escritura. Entonces, lo mismo con los idiomas. Bien, entonces, vimos en Génesis 11:1 que entonces toda la gente tenía un solo idioma, ¿cierto? Llegó Torre de Babel, ya todos saben lo que pasó en la Torre de Babel, ¿cierto? Sí. Dios separó a las personas, nacieron los idiomas, ¿cierto? Los dialectos, qué sé yo. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿alguien ha escuchado la lengua semítica? ¿Se les viene a la mente algo? ¿Por ahí la han escuchado, no? Bueno. Sí, ok. Bien, de aquí parte todo. No vamos a hablar idioma, dialecto, todo lo que existía desde Génesis hasta ahora, porque sería mucho, pero sí nos vamos a basar en ciertos principales, ¿sí? Primero está el semítico, la lengua semítica, que fue la que predominó en la región, en Oriente, en el antiguo Oriente. Mesopotamia, Canaán, toda esa parte. la lengua franca. Exacto, era la lengua que se hablaba en esa región, ¿sí? En todo semítica. ¿Por qué semítica? Porque viene de Sem, de uno de los hijos de Noé, como dijo Juan David. Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. El nombre es posterior, no se lo pusieron en el momento, sino que posteriormente le pusieron semítica, ¿sí? Por honor a Sem. Ahora, la historia y todo eso, ya eso queda para otra clase, ¿por qué será? Pero así se llama la lengua semítica, en honor a Sem. Listo. Esa lengua es la que se hablaba en la región. Luego, esa lengua se dividió en 2, lengua semítica oriental y la lengua semítica occidental. ¿Sí? Ahora, ahí es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que en ese entonces, en esa época, nuevamente Juan David lo dijo muy bien, aparece un personaje, Abraham. ¿Alguien sabe de dónde era Abraham? Taré era su padre. Pero ¿de dónde era él? ¿De qué ciudad? Espera, yo me lo sé. De Ur. De Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos, exactamente. Abraham, Ur, de los Caldeos. De ahí era Abraham, ¿cierto? Ur de los Caldeos. Él viene ahí, ¿cierto? Todo parte, pensemos, como les digo, no vamos a hablar personaje tras personaje, dialecto tras dialecto, sino que nos vamos a centrar en los principales. Yo sé, o sea, ese Ur de los Caldeos es actualmente Arabia Saudita, o sea, pues como geográficamente. Pues quería
Es un buen dato también, hay que dar. O sea, porque Arabia Saudita uno ve cómo puede ver cómo llegan a Israel, al actual. O sea, sí me hago entender. O sea, creo que es un buen dato para entender la historia. ¿Sí? Es un buen dato. Bueno, dentro de las lenguas semíticas, en este caso la lengua semítica oriental, se dividía en ciertos dialectos o idiomas que después se forman. ¿Sí? Uno de ellos era el que hablaba Abraham. Abraham hablaba el acadio. Él hablaba acadio, ¿sí? Que era un dialecto semítico oriental. Ahora, ¿se sabe en la historia más o menos cómo fue moviéndose el pueblo desde Abraham a la tierra prometida, sus descendientes en Egipto, tierra prometida, hasta el exilio? Pero así, en rasgos generales del pueblo de Israel, ¿saben cómo fue la etapa histórica? ¿Sí? Todos lo tenemos claro. Tati, ¿tú lo tienes claro? ¿Sí? Más o menos, sí. En general, por ejemplo, Abraham. Está Abraham, el padre de la fe. Sus descendientes o su pueblo, no da lo mismo que sus descendientes en general, con Abraham van a Canaán, ¿cierto? Dios los lleva a Canaán, que va a ser la tierra prometida, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa? ¿Para dónde se van? ¿Qué pasa con ellos? Ahí llega lo del oro. Más. Más ¿Qué pasa? más adelante. ¿Vuelven a dónde? ¿Se van hacia dónde? A Egipto. Ah, sí, sí. Hay una hambruna, ¿cierto? Hay una hambruna grande. Exactamente. Entonces, está Abraham, su descendencia. Esto es como un resumen para que entendamos el progreso de la lengua. Está Abraham, ¿cierto? De Ur de los Caldeos. Dios lo lleva a la tierra prometida, ¿cierto? Que no era la tierra prometida, o sea, Dios le promete en Canaán que será su descendencia, porque él vive como extranjero, vive temporalmente, solamente tenía su tumba, como nómada, ¿cierto? Pero él vive en Canaán, con su descendencia. Luego, por la hambruna que hay, ya estamos hablando, se van a Egipto. En Egipto el pueblo se empieza a multiplicar, ¿cierto? Pasa el tiempo, los años, las décadas, y se empiezan a multiplicar. Los esclavizan. Luego de eso, viene el éxodo. Se van al desierto por un buen rato, ¿cierto? Quiero que tengan todo esto claro porque todo eso va marcando la progresión del idioma, del lenguaje. No siempre fue el mismo. Eso llega al desierto, en el éxodo, ¿cierto? Luego de ahí, ¿hacia dónde van? ¿Dónde llegan? A la tierra prometida. A la tierra ¿Y cuál es la tierra prometida? Jericó. Canaán. Sí, o sea, Canaán. Recuerden, Abraham va a Canaán. Dios le dice, esta tierra es para tu descendencia. Exacto. Vuelven, pero ahora ya con la promesa, a la tierra prometida, ¿cierto? Ahí donde viene Josué, Caleb, vueltas a poseer la tierra, exactamente. Pero es Canaán, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Exacto, siempre en la región de Canaán. Luego pasa el tiempo, vienen los jueces, ¿cierto? El reinado. Israel se convierte en dos reinos, se divide en dos reinos, ¿cierto? Reino del norte, reino del sur, Judá e Israel. Pasa que vienen y esos dos reinos, caen, ¿cierto? El reino del norte cae completamente, Israel, que después ya viene de la descendencia con Samaria, después, ¿cierto? Samaria viene otra vez. Y el reino del sur, Judá, capital de Judá, Jerusalén, exacto, por eso es tan importante, Jerusalén. Y ellos se van, los llevan cautivos ¿a dónde? Babilonia. A Babilonia. Y ellos sobreviven al exilio. ¿Dónde queda Babilonia? Es todo el imperio mesopotámico que es el actual Líbano, Jordania, Arabia Saudita. Una parte de ella es como los persas. Exacto. Todo eso, entonces, va a ese Babilonia, el exilio en Babilonia. Y luego vuelven, ¿cierto? Ahí está Daniel, el profeta Daniel, todo eso es contemporáneo, ¿verdad? Y luego vuelven, ¿sí? Ese es como, hasta ahí vamos a llegar, no vamos a ir para allá, pero ese es como
toda esta etapa progresiva del pueblo de Israel que también va progresando con el idioma. Entonces, en el idioma, Ur de los Caldeos, Abraham era de Ur de los Caldeos, hablaba acadio, una lengua semítica del oriente, ¿sí? Entonces, él hablaba acadio. Él se va con su familia a Canaán. Por lo tanto, en Canaán, ¿qué hablaban? Cananeo. Hablaban el cananeo o dialectos cananeos. ¿Sí? Pero era una lengua no. También Podría era, ser semítica. sí, claro, eran de lengua, eran todo origen, recuerden, semítica oriental, semítica occidental. Pero Cam, Sem y Jafet, Sí, o sea, así tuvieron que hablar al mismo, sino que cambiaban los sí, lexos. pero recuerda que el nombre se lo pusieron posterior. Ok. La lengua semítica se lo pusieron posterior a Sem no estaba vivo. ¿Sí? Solamente como en honor a... ¿listo? Bueno, entonces, los descendientes de Abraham, su familia de Abraham, el clan de Abraham, empieza a vivir en Canaán. Por lo tanto, se empieza a impregnar del cananeo, de esta lengua cananea. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Abraham acadio, Abraham hablaba acadio, su familia hablaba acadio, y sus descendientes empiezan a entender el cananeo. Exacto. Luego se van a Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? Ay, mira. ¿Qué pasa en Egipto? Duran muchísimos años, supongo que se tuvo que haber mezclado los idiomas también con los idiomas egipcios. Ya, eso es importante, porque esto es súper interesante. Ya esto es muy interesante, porque, bueno, aquí hay ciertas variantes que los historiadores manejan, qué sé yo, pero en sí hay algo súper importante, un punto en común, que siempre el pueblo de Israel, en este caso todavía no era pueblo, pero sí ya era una gran nación, ya estaba creciendo, exactamente, ya eran los hebreos, o los ebrihim, que eran los del otro lado del río, de ahí viene el nombre, de Eber, porque viene en Eber, ebrihim, bueno, pero eso ya es otra historia. Ellos empiezan a crecer en Egipto, pero mantienen su identidad nacional. Mantienen su idioma. Eso es súper importante, porque hasta el día de hoy mantienen una identidad los judíos. Siempre. A lo largo de toda la historia han mantenido siempre una identidad. Siempre. Eso es algo bueno para pensarlo. O sea, ellos no, digamos que aprendieron esa otra lengua, pero ellos mantuvieron su lengua. Pero no original, perdieron su su idioma. origen, ¿Sí? No su lo perdieron. identidad. como- Eso es algo. Mira, para que me escuche también. Ellos también pasaban sus historias de la Biblia, ¿no? De lo que había escrito Abraham, las pasaban en su idioma a los niños. No había escrito todavía, porque recuerdo que No lo había fue escrito. primero. Moisés, exacto. Perdón, me equivoqué. Pero Em, sí se pasaban la tradición. Claro, exacto. Entonces, ese era el punto en realidad, Exacto, sí. que era todo oral, que Exacto. pasaban sus historias. Y algo que yo también quiero hacer énfasis de lo de Dani, sí, no lo voy a hacer de una vez, es que de verdad, o sea, los judíos, o sea, han mantenido su tradición a través de, o sea, literal, por ejemplo, cuando el exilio babilónico, o sea, Babilonia tomó todo, o sea, ellos cogieron y todo, impusieron su religión sobre todas las culturas. Y los únicos que han preservado hasta el día de hoy han sido, o sea, mejor dicho, los babilónicos tenían que haber, o sea, ahí desaparecieron todas las culturas que habían en Mesopotamia, pero los judíos no desaparecieron. Eso es, ajá, y esa es la historia judía que se encuentra actualmente. Entonces es muy salvaje. Aunque yo también... Nabucodonosor. Yo incluso, o sea, cuando yo me di cuenta de esto, porque ellos a los amonitas, o sea, Nabucodonosor conquistó los moabitas, los amonitas, todos, los que adoraban a Baal, los cananeos, y todas las religiones, todas las culturas desaparecieron.
pero los únicos que no fueron los judíos. Y, o sea, a mí eso me impactó mucho y yo también fui a buscar, o sea, porque hay muchos registros históricos de la historia babilónica de ese entonces. Y yo fui a buscar y no, pero no se encuentran como registros así como los que hay de Daniel. O sea, no están los registros históricos. Pero que los judíos aún estén contando esa historia, pues ya es mucho. Tal cual. Entonces, mantienen su identidad, ¿cierto? De Egipto, el Éxodo, y llegan de nuevo a Canaán, tierra prometida, a conquistar Canaán. Entonces, en Canaán existían pueblos cananeos. Por lo tanto, vuelven a mezclar, porque recuerden que esto eran lenguas semíticas. O sea, tienen el mismo, son parecidas, ¿sí? Ahora, tampoco sabemos qué tan parecidas porque son lenguas ya muertas muchas, ¿sí? El acadio, qué sé yo, pero sí eran lenguas muy, porque eran del mismo origen, origen semítico, ¿sí? Entonces se empieza a hablar el cananeo, perdón, en tierra de Canaán, y es ahí donde empieza a progresar el idioma hasta convertirse en el paleohebreo o el hebreo antiguo. Ahí recién está el proto hebreo, ¿cierto? O el hebreo, el primer como indicio de hebreo, ¿cierto? La lengua se va desarrollando hasta que llegan a tierra de Canaán después de Egipto y ya con eso nace el paleohebreo o el hebreo antiguo o el hebreo del Antiguo Testamento. Es ahí donde empieza a escribirse el Antiguo Testamento, ¿cierto? Con Moisés en ese periodo de transición, ¿cierto? A la tierra prometida, empiezan, ¿cierto? Y de ahí que continúan sus sucesores, ¿verdad? Toda esa transición se empieza el paleohebreo o el hebreo antiguo, que era un alfabeto que tenía 22 letras. ¿Sí? Paleohebreo, como el paleolítico, el paleohebreo o el hebreo antiguo. Sí. Y recuerden que como son estas lenguas de este tiempo, esta lengua, este idioma se escribe de derecha a izquierda. No es como nosotros que escribimos de izquierda a derecha, sino que se escribe de derecha a izquierda. No, de derecha a izquierda. Y en ese entonces todavía eran unciales. Sí. Era como mayúscula, por decirlo así. Se escribía así. Bien. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí el pueblo está hablando hebreo. Ya nace el hebreo, ya está el hebreo. En la película ya está el hebreo, ¿cierto? Ajá. Se empieza a escribir Cuando entraron a la tierra. cuando está claro, en esa transición, porque recuerden que el Pentateuco, ¿quién lo escribe? Me parece interesante, Moisés. Y Moisés. pues finalmente, pues lo que dice la historia humana y eso que la ciencia ha descubierto es que los egipcios fueron los que primero escribieron como su lenguaje escrito. Entonces, pues no sé si antes de pronto esos pueblos de los que estamos hablando, el pueblo judío a través de toda esa historia no tenía una lengua escrita como tal. Y Moisés llega con esos conocimientos todo y pues así se crea como su lengua escrita ya para empezar a escribir la Claro, palabra. recuerden que en Egipto fueron influenciados muchas cosas. Exacto, exacto. Por ejemplo, Moisés es un nombre egipcio, no es un nombre hebreo, por ejemplo. O sea, hay cosas que están influenciadas por los egipcios, ¿sí? Como ciertos nombres, ciertas cosas. ¿Sí? Ahora, desconozco el tema de la escritura en sí. No te podría decir sí o no, pero la verdad no sé. Pero sí sé que nace el paleohebreo o el hebreo antiguo hasta ahí en Canaán. Luego, ya recuerdan cuando ya se van al exilio, bueno, se dividen los reinos, ¿cierto? Judá, Israel, norte, sur. Se van al exilio, uno desaparece el norte, donde está la mayoría de las tribus, de hecho, de Israel. Y Judá, con Jerusalén como su capital, se va al exilio, lo que dijo Juan David. Y entonces, ¿con qué imperio vuelve? Con el imperio persa. Sí. Vuelve del exilio con el imperio persa. ¿Y qué hablaba el imperio persa? ¿Qué idioma hablaba? Árabe. ¿Árabe? Persia. ¿Persia? ¿Seguro? Kurdo. ¿Kurdo? ¿Arameo?
Ellos hablaban el arameo. Y ahí donde nace, donde entra el arameo. El arameo en ese entonces era la lengua vernácula. ¿Sabes lo que es lengua vernácula? No. Cuando uno dice lengua vernácula es el inglés, lengua vernácula es el español. Es la lengua que usamos, exactamente, que usamos siempre. Es nuestra lengua franca, es lo que hablamos. Eso se llama vernáculo. Lengua vernácula, es la que todo el mundo habla. Por lo tanto, el arameo en ese entonces, en ese periodo ya de tiempo, del periodo de que vuelven del exilio, se hablaba arameo. Esa era la lengua franca. Eso es en el 400, antes de... Los persas permiten la vuelta del exilio, ¿sí? Se van con... ¿Se acuerdan que había visto que estaba profetizado incluso antes? Y el rey Y Ciro aquí ya se permite empieza que a vuelvan a cumplir. construir el templo, bueno, a hacer las oraciones a Dios. Y que decía con nombre específico el rey Ciro. Gracias. Exacto. Bueno, entonces, ahí es que el pueblo hebreo mantiene su identidad, sigue manteniendo su identidad, sigue hablando su hebreo. Pero el tema es que empieza a progresar, las generaciones empiezan a avanzar y empiezan a aprender el arameo y se empieza a perder el hebreo. Y el hebreo se empieza a destinar solamente a algo litúrgico, algo de escritura, algo de enfocado en contexto religioso, litúrgico religioso. El hebreo. Exactamente, todo tema de religioso, templo, todo este tema se empieza a destinar el hebreo, pero el arameo se empieza a imponer, ¿sí? Porque era la lengua vernácula, era la lengua que todo el mundo hablaba, el arameo. Y entonces, por eso es que cuando nosotros decimos en qué idioma se escribió la Biblia o en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento, decimos siempre en hebreo y en arameo. La gran parte en hebreo y ciertas cosas en arameo. Pregunta yo. O sea, Pregunta y tú. ¿cuál es? O sea, supondría yo que los únicos, en este orden de ideas, los únicos libros que se escribieron en arameo sería Daniel y algunos profetas menores, ¿o qué? Casi, cerca. De hecho, es súper interesante porque el 98%, por decir un porcentaje, del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Solamente ni siquiera hay un libro escrito en arameo, solamente son fragmentos pequeñitos, que lo vamos a ver ahora. Las secciones escritas en arameo solamente los vamos a encontrar en 3 libros. En Esdras, Daniel y Jeremías. ¿Quién puede leer? Aquí vamos a leer, los vamos a leer todos, de hecho, pero no son muchos. ¿Qué vamos a leer? ¿Quién puede leer? Esdras 4:8 al 6. No, perdón. Esdras 4:8. Esdras, Daniel y Jeremías. No, mejor Esdras 7 del 2 al 26. Porque les voy a decir para ver si quieren anotarlo. Lo que está escrito en arameo es Esdras desde el capítulo 4, versículo 8, hasta el capítulo 6, versículo 18. Ese tramo está escrito en arameo. Y también Esdras, capítulo 7, del versículo 12 al versículo 26. Ese pequeño pasaje también está escrito en arameo. El resto está escrito en hebreo. Daniel, capítulo 7 al 26. No, solamente dije Esdras. Lo que nombré recién fue Esdras. Esdras. Del 4, versículo 8 al 6 al 18. 6:18. Capítulo 6, versículo 18. Y Esdras 7, versículo 12 al versículo 26. Eso es de Esdras. Después les digo el resto. ¿Quién lo puede leer? Solamente el 7, porque el otro son muchos capítulos. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley de Dios del cielo. Para mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya, porque parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea
y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. De todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que en todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, con jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerte, destierro, a pena de multa o prisión. Bendito el Señor Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros. Y es hasta el 28. Está bien ahí, está el 26. ¿No? Bueno, esa parte que leyó Juan David, ¿quién lo estaba escribiendo o quién lo estaba como dictando? El rey Artajerjes. Es un documento oficial. Rey de Persia. El rey de Persia. Todo el idioma arameo, en este caso, documentos oficiales, decretos, estatutos que tienen que ver con cosas oficiales, se hablaba en arameo oficial. Por eso es que esta sección se escribió en arameo, porque era un decreto del rey escrito. Por eso es que se mantuvo el arameo. Daniel, el libro de Daniel, se escribió solamente una parte, unos capítulos, que inicia en Daniel 2, capítulo 2, del versículo 4b hasta el 7, capítulo 7, versículo 28. ¿Sí? Daniel capítulo 2, del versículo 4b al capítulo 7, versículo 28. Esa parte está escrita en arameo. Esa parte está exactamente, porque está hablando del rey Nabucodonosor. Tiene que ver con el entorno de la corte de Babilonia. Por eso es que se dejó en arameo. Primero en Esdras se dejó porque eran documentos oficiales que tenían que ver con el rey. Se escribió en arameo. Luego, en Daniel, tiene que ver con Nabucodonosor, todo lo que tiene que ver con la corte, se dejó en arameo. Y por último, Jeremías, solamente un versículo. En Jeremías fue escrito en arameo. Jeremías 10:11, ¿quién lo puede leer? Jeremías 10, capítulo 10, versículo 11. Es el único versículo escrito en arameo en el libro de Jeremías. Esto fue escrito a las naciones paganas. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Exacto. Eso se dice que fue lo que dicen los eruditos, que era un dicho un dicho o refrán de la época anti-idolátrico. Por eso se va a los paganos, anti-idolátricos,
y eso para que todo el mundo lo entendiera, lo dejaron en arameo. Porque todos hablaban arameo, pero no todos hablaban hebreo. Por eso es que se dejó, ¿sí? O lo que dicen los eruditos, los estudiosos de. Solamente eso fue escrito en arameo en el Antiguo Testamento. El resto, todo en hebreo. Entonces, cuando les pregunten en qué idioma se escribió la Biblia o el Antiguo Testamento, el 99% en hebreo y solamente estos 3 trozos en arameo. ¿Y por qué se escribieron en arameo o se dejaron? Porque tenían relación con la corte, con documentos oficiales o con un refrán específico. Exactamente, pero tenía que ver con todo el tema de corte, documentos oficiales, del rey, por eso. Eso es solamente por eso es que se dejó en arameo y ya. Y el resto todo en hebreo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces con cuando, si yo les digo, si, más bien una pregunta, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué? Esto es lo que vimos la semana pasada. Dios inspiró la Biblia, ¿cierto? El Espíritu Santo inspiró la Biblia, ¿cierto? Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Aún estos 3 trozos que están escritos en arameo, ¿cierto? Pero si alguien viene, esto es el micrófono abierto. No hay pregunta, no hay respuesta, es para que todos lo conversemos. Si alguien viene, un crítico de la Biblia, y viene y les pregunta, a ver, si tu Biblia es inspirada por Dios, entonces, ¿cómo es que el arameo se dejó en esos trozos simplemente porque eran documentos oficiales? Pero eran documentos oficiales, no estaban inspirados por Dios. Por eso se dejó. ¿Cómo le responderían? Por ejemplo, ese Jeremías 10:11. Y es, por ejemplo, cuando yo también leo, o sea, cuando yo estaba leyendo pues la genealogía, como la historia bíblica, a mí también me gusta ir y compararlo con los registros que de pronto se puedan encontrar de la historia de la humanidad. Y, o sea, por ejemplo, lo que yo les decía ahora, que todas las otras religiones desaparecieron, pero o sea, los hebreos o los judíos no desaparecieron. Entonces, pero cuando uno ve también los otros dioses, o sea, como por ejemplo, Poseidón, que eran los griegos, o Baal, o Moab, o todos los otros dioses que mencionan en la Biblia, hay características, esos dioses, ellos los empezaron a poner como a decir, como por decirlo, Baal es el dios del sol, o o sea, son cosas así. Pero hay características de Dios que son únicamente de Él, como por ejemplo, ah, como por ejemplo, a los otros dioses no les importa el comportamiento de los humanos, pues porque no son dioses, porque son ídolos. Entonces, digamos que, por ejemplo, este versículo de Jeremías 10:11, o sea, algo que siempre recalca la Biblia mucho es de que los otros dioses son solo ídolos, o sea, son solo ídolos que no hacen nada. Pero incluso en esas cosas, Dios muestra de que Él sí es omnipotente y omnipresente. O sea, de que Él no está jugando, de que Él es un Dios serio. Sí me hago entender, de que no es, porque, por ejemplo, los otros dioses eran como o sea, sí, por ejemplo, Poseidón, que no, que le ofrezcan sacrificios y le tiraban cosas al mar. Pero a nuestro Dios se le nota un dolor por la injusticia de la humanidad, o sea, la humanidad le causaba un dolor. O sea, entonces esa es la razón por la que incluso Dios muestra ¿cómo se dice? Como que es un Dios serio de verdad y un Dios justo, que es un Dios de amor, pero que al mismo tiempo es un Dios justo. Entonces, digamos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces eso todos los otros pueblos tenían que saber de que era un Dios real. O sea, y la otra gente no creía. Pero incluso él lo dejaba,
dejó que lo dejaran en idioma arameo, en arameo para, o sea, para demostrar de que con él no se juega, ¿así me hago entender? Como, es que yo soy el Dios omnipotente. Sí. Que porque esta es ese pequeño fragmento en arameo. Ujú. Sí, eso sería como mi argumento. Como, es que mi Dios es el Dios omnipotente. O sea, es que de verdad los otros dioses son ídolos. O sea, eso no podía hacer nada. Yo no sé si esto se escucha porque lo apagué sin querer. ¿Qué? No te ¿Me escucho, escuchan? Jonathan. Cami, ¿tú me escuchas? Sí, 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 te escucho bien. Solo apretaste el botón que se estaba grabando interiormente. Pero no pasa nada. Es por respaldo. Lo que yo creo ahí y lo que respondería es que también fue inspiración de Dios y lo que usó fue a ese rey que hizo esa proclamación. O sea, ¿qué más evidencia que, o sea, Dios modificara el pensamiento de ese rey para que diera una instrucción de que su pueblo pudiera adorarle y servirle? O sea, es un rey simplemente quiere hacer su voluntad para los otros pueblos, pero Dios le mostró su gloria, le demostró que era real a esos reyes y los usó para que programaran para que su pueblo pudiera alabarle y servirle. No. Dilo tú, yo tengo otro. Como veíamos, finalmente la inspiración divina no anula ni a las personas, ni su carácter, ni el carácter de la persona, ni el estilo de las personas, ni su profesión, ni su contexto. Nada. Y esto es evidencia de eso, de que la inspiración de Dios no anuló que el rey Artajerjes hiciera un decreto, dijera algo y quedara plasmado. Y en arameo, para que todo, porque se hablaba en arameo, no anuló la cultura, no anuló que se hablaba en arameo y que era específicamente importante eso, en ese contexto. ¿Sí? Ahora, para ir terminando, estamos en el contexto en que el arameo es la lengua oficial, todo el mundo sabe arameo, pero el hebreo se va perdiendo y solamente se está destinando para cosas litúrgicas. Pero no se está entendiendo, porque la mayoría está olvidando el hebreo finalmente. Entonces, es donde nacen las copias no oficiales, no es algo como inspirado por Dios, sino que empiezan a copiar fragmentos, no libros completos, sino que fragmentos del Antiguo Testamento, del hebreo del Antiguo Testamento, lo empiezan a traducir al arameo y empiezan a rondar muchas copias. Eso se llaman los targumim. ¿Sí? Eso se llama targumim o targum. Targum en singular, targumim en plural. Esas son las copias del hebreo al arameo. ¿Sí? Pero recuerden, son parciales, no son libros completos. ¿Sí? Eso empieza a rondar en todo el pueblo, los targumim. Con eso el pueblo empezaba a transmitir la palabra de Dios a su idioma oficial, que era el arameo. Eran como escrituras. Eran rollos, sí, eran rollos que la gente especial, no cualquiera tampoco, pero solamente habían copistas que traducían ciertas partes importantes para ellos, específicas para ellos del momento, y los traducían al arameo. Exacto, eso eran los targumim. Y ahora, una comparación que yo busqué, la relación que tenía el hebreo con el arameo es lo que hoy podría ser el alemán con el inglés, o el español con el catalán. Esa es como la relación de dialecto que había en el alfabeto y todo eso. Es como el símil. Y entonces, para terminar, terminamos en el arameo, ¿verdad? Antiguo Testamento. Pero hay una transición que viene para que la otra clase vamos a ver el Nuevo Testamento, pero hay una transición ahí en medio. Porque, ¿qué imperio viene después? ¿Qué imperio viene antes del... babilónico. ¿Sí? ¿Antes o después? ¿Qué? Después. No, el Imperio Romano. ¿Qué con pasa? Alejandro Magno. Alejandro Magno. Viene Alejandro Magno, ¿y qué idioma se hablaba? Griego. Exacto, el griego. Con Alejandro Magno, ¿verdad? Llega Alejandro Magno y el griego es el que toma lugar y es la lengua oficial universal, como el inglés hoy en día.
Era el griego en ese entonces. Por lo tanto, como empieza el griego, lo mismo que pasó anteriormente, se empezó a perder el arameo, se empezó a perder el hebreo, era el griego el oficial, por lo tanto se vio la necesidad de traducir la palabra de Dios en ese entonces, que era solamente el Antiguo Testamento, al griego. Y eso se llamó, ¿cómo se llamó? La Septuaginta. Septuaginta. La traducción del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, al griego es la Septuaginta. ¿Sí? Exactamente, esa es la Septuaginta. Que no fue solamente en un momento. Primero fue la Torá, ¿cierto? El Pentateuco, y progresivamente se fue traduciendo el resto del Antiguo Testamento hasta que se completó en la Septuaginta, ¿sí? En griego koiné. Y ya, y ahí terminamos con el Antiguo Testamento. La siguiente clase vamos a ver el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con el Nuevo Testamento? Porque terminamos en griego koiné, ¿cierto? Ahí terminamos. Entonces ahí continuamos la siguiente semana. Entonces, para terminar la pregunta, esto es importante, que venimos hablándolo hace rato. Pues algo bien chévere. Para la próxima semana, la tarea es aprenderse un versículo en hebreo. Ya, cuando inicia. Pero yo me sé uno, ay, ahora que lo pienso, yo me sé un versículo en... Un versículo completo. Sí, ¿Cuál? ¿Tienes? el de Baruch atah Adonai Eloheinu, No, que es... ay, lo ¿cuál que es? dijo Jesús. Eso es lo que dijo Jesús. No, eso es... ¿Ustedes nunca se vieron The Chosen, el primer capítulo? Baruch atah Eloheinu, que es el Señor Adonai, el Señor no es... Ay, ¿cómo es? ¿Cómo se dice eso? ¿El chamán? El Shema Israel. Ese. Shema Israel Elohim. Bueno, no. Shema. El Shema. Shema. Ahora que lo pienso. Es como la frase de ellos de Dios uno es. Viene, sí. Bueno, pregunta, antes de pasar a la tarea para la casa. ¿Cómo crees que la cultura afecta nuestra fe? Porque vimos que la cultura no se perdió, pero Dios guió la cultura para escribir en hebreo, en arameo o en griego. Entonces, ¿cómo eso hoy en día afecta a nosotros? ¿Cómo nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro dialecto, nuestra forma de entender las cosas afecta a nuestra fe? Por ejemplo, no, es una pregunta de ahora, micrófono abierto. Porque se me viene a la mente, por ejemplo, nosotros vivimos en Australia. En Australia se habla inglés australiano, sobre todo, ¿cierto? Pero nosotros somos todos latinos, que nuestra lengua nativa es español. Que viene del latín. ¿Creen ustedes que eso de alguna manera afecta nuestra, no sé, no exactamente nuestra fe, pero sí nuestra forma de crecer espiritualmente? A mí me parece que sí, porque, o sea, yo pienso como que el español es como romántico. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo cuando... Porque yo también, o sea, por ejemplo, yo solo sé leer la Biblia en inglés, pero la nueva versión New International Version, la King James, yo no soy capaz de leerla. Pensé que era el único. Ajá. Pero yo también la leo en español, o sea, en español y en inglés. Y me parece que cuando la leo en español, como que es más romántica que cuando la leo en inglés. O sea, como que en español hay un feeling, sí es más romántico para mí. ¿No crees No que sé. porque es tu idioma? No, porque yo pienso que el español a mí me parece muy sexy como idioma, pero no romántico. Ya. Sí, sí me hago entender. Pero yo creo que es bias, ¿no? Porque es porque es tu idioma, porque hay, por ejemplo, hay una iniciativa para traducir la Biblia en todos los idiomas del mundo, ¿no?
¿Por qué? Porque te va a llegar diferente. Cuando es tu idioma, te va a llegar muy diferente a que cuando tú lo lees en otro idioma. Siempre, y yo he estudiado la Biblia en inglés, en alemán, en español, pero se me hace más fácil. Cuando lo leo en español es rapidito. No es, pero también me gusta leerlo en otros idiomas porque hay otras cosas que puedes entender. Pero claro, responder a tu pregunta, si afecta nuestra fe, ¿no? Nuestro idioma afecta nuestra fe. Si la cultura afecta a nuestra. Si la cultura, nuestro idioma. En este caso, el idioma. El ejemplo que yo di Or- de inglés. Claro, claro. Yo pienso que sí. Justamente estaba haciendo un trabajo en esto, que cómo afecta un idioma nuestra forma de ver la vida, inclusive. Sí, por ejemplo, el alemán en alemán la mesa tiene masculino, es el mesa, ¿no? Para nosotros es la mesa. ¿Y tú qué entiendes qué entendemos cuando decimos la mesa? ¿Qué entiendes? ¿Qué se les viene a la cabeza rapidito cuando tú piensas la mesa? Yo, comida. Ah, ¿Ustedes qué? sí, La mesa. sí. Para- Poner comida. Sí, chévere. Tú le dices a un alemán el mesa, ¿no? La mesa. Ellos piensan trabajo. Es muy diferente. Para ellos en vez de el sol, es la sol. Y la luna, el luna. Pero nosotros, nuestra cultura es el sol porque es masculino y la luna porque es más romántico, quizás es una mujer, ¿no? Entonces sí influencia el idioma y hay muchos estudios igualito en eso. Eso es solo un pequeño ejemplo, pero sí influencia nuestra manera de ver el mundo y las cosas, nuestra cultura. En el idioma se ve mucho eso. Em, yo creo, bueno, lo que dice Wanda, me parece que No, pues, si no, eso no, se ve nomás no, cuando uno está estudiando la palabra y por ejemplo ustedes que la han estudiado más y le dicen a uno como, pero la palabra en el hebreo original es esta y los significados se van cambiando con las traducciones. Digamos que tal vez la belleza, sí, muchas cosas se van perdiendo a través de las traducciones. Digamos que tengo el mismo sentimiento de Juanda cuando leo la palabra en inglés y es como que la encuentro muy seca, pero en español la encuentro como más, como más dulce, más tierna, sí. Sí, no sé, como que a veces voy y veo la traducción y la traducción es toda seca y es como, pero ¿y por qué? Si en español es todo, venga, lo abrazo, ¿sí? Como eso. Y cuando yo sigo a alguien que le da a uno la palabra en hebreo, le dicen como que esta palabra en original lo que quiere decir era esto. Y como que es triste que eso se pierda. Entonces, eso como que a través del tiempo algo se va perdiendo, sí o sí. ¿Sí? Y en cuanto a la cultura, pues me parece que igual afecta mucho nomás en la forma en la que nosotros nos podemos relacionar con las personas. Y es que, por ejemplo, a mí me pasó que yo no encontré una comunidad y me sentí tranquila hasta que no estuve con personas que compartían como esa cultura conmigo, ¿sí? En este caso también en especial el idioma. O a veces cuando uno está con otras personas que comparten la misma fe de todo, pero no es su cultura, que no tienen como las mismas actividades, todo, igual es difícil interactuar. O por ejemplo, me pasó alguna vez que llegué a la iglesia, estábamos, antes de empezar el servicio, como que una señora pidió que oráramos por ella y yo no me sentía cómoda hablando en inglés, le dije, ¿puedo orar en español? No sé qué. Entonces como que uno se siente limitado y todo. Uno por el idioma y por cultura, porque uno no puede interactuar con las otras personas tranquilamente. Jonathan, ¿quieres decir algo? ¿Cuál es la pregunta? Enredado. ¿Cómo crees que el ¿El idioma idioma? limita nuestra fe? ¿O afecta nuestra fe? No limita, afecta. Claro, el No, idioma la cultura, pero enfocado a lo que vimos hoy día, que tiene que es ver la con idea. más el idioma.
Claro, porque el idioma va en base a todo lo que, bueno, ustedes han dicho de que cada cultura genera en sí su idioma, tanto verbal como no verbal. Entonces, dependiendo de dónde Oral o ah, escrito. oral o escrito, entonces, dependiendo mucho de la cultura en que hayamos crecido o el idioma que aprendimos desde el nacimiento, depende mucho de cómo se desarrolla la fe, porque es como ir a una reunión de una iglesia dominicana que ellos adoran al Señor con cumbia, salsa, y en República Dominicana, claro, y sí, o ir a una iglesia bautista de la antigua que solamente cantan coros o salmos y con suerte aplauden y no tienen más rítmica que eso. Y para ellos era Y para rarísimo ellos ver están cómo full en uno la no presencia adora. de Dios. Entonces la cultura influye mucho, no limita, yo creo que no limita, pero sí influye mucho en nuestras propias estructuras de cómo nos acercamos a Dios o cómo crecemos en la experiencia, en nuestra intimidad con el Señor. Lo que dijo Alejita me hizo recordar algo y es que en mi tiempo, en Estados Unidos, yo estaba viviendo en la casa de una señora que tenía una hija drogadicta. Y estaba un domingo sentada en la iglesia y el pastor estaba predicando de algo y el pastor estaba diciendo la importancia de la oración, de orar por otras personas. Y yo estaba ahí sentada y yo sentí, o sea, algo que nunca he sentido como tan audible, en donde el Señor me decía, cuando termines aquí, quiero que vayas a la casa y le pidas a Marcy orar por ella. Y ahí mi inglés, yo sentía que mi inglés era súper limitado ahí. Entonces yo dije como, uy, Señor, pero no, yo no quiero orar por Marcy en inglés. Yo voy a orar por ella esta noche, pero no quiero decirle. Y me dijo, cuando se termine el servicio, quiero que le digas eso. Y yo iba manejando hacia la casa y tenía el corazón así, porque yo sentía que Dios me decía como, quiero que lo hagas, confía en mí, hazlo. Y yo llegué y Marcy me dijo como, oh, ¿cómo estuvo la iglesia? Así que yo, bien. Y yo le dije, Marcy, ¿te puedo decir una cosa? Y me acuerdo y me dan nervios. Y ella me dijo, sí, claro, Laura, dime. Y yo le dije, ¿puedo orar por ti? Y esa señora me miró y me dijo, sí, claro que sí. Como que se sorprendió. Y yo me senté con ella, le puse la mano así, arranqué a orar y yo empecé a hablar cosas que ni siquiera yo sabía que podía hablar en inglés. Y yo me sorprendí tanto porque oré por su hija. Y al terminar la oración, ambas estábamos llorando y ella me dijo, mañana voy a ver a Megan después de 3 años. No sabes lo que necesitaba una oración. Y yo dije como, uff, Dios, qué increíble eres. O sea, el lenguaje nunca va a ser una barrera, un límite para ti, Señor. Y desde ahí, cuando alguien habla de que les da cosita orar en inglés o algo así, yo digo, si el Señor lo puso en tu corazón, hazlo, porque Él te va a dirigir. Él te va a dirigir. Así que a la próxima. Adiós. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. ¿Camilo, quieres decir algo antes? Algo rapidito, Dani, Sí. que es algo que me ha venido pasando y es que no sé por qué últimamente en la empresa en la que estoy, todos los días me están cambiando de compañero, todos los días. Y he venido trabajando con franceses, con alemanes, con algunos australianos. Y para mí siempre está en algún momento del día tocar el tema de yo voy a la iglesia, tú crees en Dios, de qué forma tú ves esto, de qué forma tú lo otro. Y llega un punto en que la conversación se pone tan densa a veces porque sinceramente últimamente me ha tocado personas que me han dicho no, para nada.
por esto tengo mis razones. O me dicen como no, crecí en esto, mis papás estuvieron en la iglesia y como vi los comportamientos de mis padres de esta manera, no, no creo que deba de seguir ese camino y demás. Y se pone en un punto de la conversación tan densa que yo así como, "Uy, ¿cómo se diría esto en inglés?". Y creo que ahí sí me llega a afectar la fe en el momento de llegar a decir, o sea, como que yo mismo me limito de mi capacidad a la hora de hablar en inglés. No, no limito mi fe, pero sí como que yo mismo me limito de cómo podría llegar a reaccionar ante eso. Porque honestamente, el inglés que yo he aprendido es un inglés o sea, yo lo aprendí todo en el trabajo. Yo realmente no, como que no llevé un estudio de inglés realmente, sino que todo lo aprendí en el trabajo. Y si hay algunas palabras que es como que, "Uf, ¿cómo podría decir esto como esto?". Pero está más que todo en la forma, en la que tú veas de cómo Dios puede actuar en ti, porque muchas veces es así que yo llego y digo como, Señor, dame el camino de cambiar la idea, pero que se mantenga el propósito de lo que quiero decir. Y creo que sí, sí se puede llegar a afectar, pero es más a la manera en la cual tú mismo limites lo que tú consideras que es tu fe hacia lo que tú quieres llegar. Entonces es más como de saber que en ese momento es como ese momento de determinación de decir, bueno, no sé hacerlo, solo hazlo tú, Dios. Y ya, creo que es como eso. Sí, gracias, Camilo. Juan David quería decir algo también. Mm, ¿Sí? ¿Me dijiste que sí? Sí, 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 pero no, está chiquitico. Está chiquitico. Sí, no, es que estaba pensando en lo que dijo Cami y a mí también como que, o sea, hoy nada más tenía un compañero musulmán y yo, ¿y usted cree en Jesús? A mí Esa pregunta toda incómoda que hace uno siempre. hay que hacer, no, pero para mí ya no es incómodo, ya me encanta, esa es la pregunta favorita del día. No, pero también digamos, yo también pienso que cuando yo estaba en Colombia, yo pienso que en Latinoamérica sí somos como, pues, Australia es un país más ateo, por decirlo así. Entonces yo pienso que nosotros en Latinoamérica sí vivimos como un cristianismo más estricto, por decirlo así. Me parece que en Australia, o sea, culturalmente, el evangelio es un poquito Evangelizar más es más fácil en relax. Latinoamérica. No, a mí me parece que acá es más fácil porque el catolicismo allá es muy fuerte. Pues no sé, Exacto, o sea, uno, por ejemplo, hablar con un amigo católico es tremendo, o sea, ellos, no sé, mi mejor amiga del colegio, ella es de las que va a misa en Morca, cree en la Virgen de no sé qué, y cada que tenemos una conversación acerca de la religión, siempre se tocan fibras de parte y parte. Entonces yo siento que no sé cómo sea, ¿tú dónde eres, Marisol? No sé cómo sea en Perú, pero en Colombia el tema de evangelizar, sobre todo si tú eres cristiano, eh, es un poquito delicado. sí, sí. Acá es más frío, es como, ¿Do you believe in Jesus? Y es como que uno comparte ideas, escucha al otro y dice como, ok, yo hago esto, esto y esto, y la gente está un poquito más abierta a escuchar. Es más respetuoso. Y ellos dicen como, sí, chévere tratar o no sé. Perdona que te interrumpí, Ana. No. O no, tú querías decir, ¿qué te dijo tu amigo el musulmán? Ah, no. Estamos hablando ahí. ¿De dónde es usted? Bangladesh. ¿Y usted hace cuánto se casó? Porque me dijo que tenía una esposa hace 4 años. ¿Y cuál es la religión oficial de Bangladesh? Usted es musulmán. ¿Y cómo es un matrimonio musulmán? Entonces el man sí se puso incómodo. ¿Y yo por qué
in Christianity, we go to the church and the women usually like dress yeah, white. And he said like, oh, women wear a hijab. Y el man sí se puso incómodo y se fue. Cuando yo le empecé a tocar el tema. No, no te respondió si creía en Jesús. Ah, no. No te respondió. No. La burka. Yo quería responder a Camilo más que todo. Igual, ¿no? Igual como sí, a mí me ha pasado, creo que lo contrario. Me daba igual si se reían de mí en inglés, cuando hablaba inglés, si oraba en inglés. Mucha gente inclusive me ha dicho, no, ora en español, como diciendo, no te esfuerces. Y yo, no, está bien, quiero aprender a hablar y evangelizar en inglés. Entonces, yo voy a seguir haciendo en inglés. Y si se reían de mí, tenía harta gente que se reía de mí, americanos, un montón. Se reían de mí, ¿qué importa? ¿Sabes? Así yo diga una palabra y yo sé que Dios me está guiando, yo lo decía. Y he tenido oportunidades también en Indonesia, inclusive. Me pusieron una traductora y la chica no quiso traducir, porque ella era muy tímida, no quería traducir. Y yo tenía como 7 chicas a las que le podía evangelizar y mi traductora se mute, ¿no? Se quedó así. Y estas chicas querían escuchar. Entonces yo, ¿qué hice? Empecé a dibujar. Le pedí a Dios una imagen, que me diga una imagen para cada persona, para cada chica, y les di al final, y les traté de decir qué es lo que Dios me quería decir con una imagen. Y cada una se impactó de diferente manera, no me acuerdo, pero les llegas, ¿no? Lo que te decías tú igual, ¿no? Y en Filipinas pasó algo súper gracioso a mi amiga. Estábamos en Filipinas y los niños le empezaron a hablar, y ella no sabe tagalog, y ella les respondió en tagalog. Simplemente así. Ella entendió lo que los niños le decían y ella respondía en tagalog. Y yo, estás hablando en otro idioma. Y ella ni siquiera se dio cuenta. Y o sea, es el Espíritu Santo, no escatimar. No, a una amiga. Pero yo me di cuenta. Sí, yo me di cuenta que yo me quedé. Tú no hablaste inglés, tú le entendiste lo que te dijeron en tagalog y le respondiste en tagalog. Y ella se quedó, ni siquiera se dio cuenta, pero fue así un minuto, así. No, por eso yo me quedé como que, ¿qué te preguntaron? O sea, ¿cómo tuviste esa conversación? Porque fue en otro idioma y yo solo hablo inglés. Y, sí. Vamos a terminar porque se nos va a extender. Pero es solo para animar, ¿no? Para que vean Que el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Exacto. Nosotros solamente somos simples instrumentos. Así es. Bueno, para terminar, tareas. Hay 2 tareas, como siempre, ¿cierto? Una siempre va a ser memorizar la Biblia. La tarea 1, ideal la Biblia entera. En arameo, hebreo. La tarea número 1 es que memoricen los libros que fueron escritos en arameo. Obviamente ya sabemos que son solamente porciones, pero ¿dónde están? ¿En qué libro? Si alguien viene y les pregunta, bueno, pero ¿y están escritos en arameo? ¿En qué parte? Ustedes solamente por lo menos digan el libro. ¿Cuál eran? Jeremías, Esdras y Daniel. Exacto. Y el otro es memorizar Génesis, el versículo que leemos al principio. Génesis 11:1, donde dice que toda la tierra tenía un solo idioma, porque eso es base para muchas cosas, de cultura sobre todo, lingüística, etcétera. Les voy a mandar inmediatamente. Connect. Y eso sería la tarea. Ahora se lo estoy
enviando. Y con eso, Y para Marisol, que se aprenda. y en alemán para Marisol. Que nos diga en alemán. Sí, sí, sí. Y eso, ¿les parece que oremos para terminar? Ya después queda micrófono abierto y todo, pero por si no se alarga mucho, no va a alargar mucho. Y los que se tengan que ir se pueden ir, pero oremos para terminar. Juan David, ¿qué quería el micrófono? Uy, no sé. No, Sí, ya oremos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque tú eres fiel con nosotros. Señor, tus planes siempre son de bien para nosotros, que te conozcamos, que podamos crecer en nuestra fe, ser edificados. Gracias, Señor, porque tú nos das la posibilidad de tener un espacio, un día viernes, Señor, para poder aprender un poco más de ti, un poco más de tu palabra en este curso. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estuvo presente hoy, online, acá, Señor, de los que lo ven después, Señor. Te pedimos también por las personas que han dejado de asistir al curso, Señor, que tú también puedas atraerlos, Señor, y animarlos, Señor, a seguir edificando su fe, Dios. Y te pedimos, Señor, por los que estamos acá, Señor, que podamos perseverar hasta el final de este curso, Señor, y que podamos crecer cada vez más en nuestra fe. Y, Señor, ser más maduros espiritualmente, Dios, por favor, que podamos comer alimentos sólidos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno y tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana. Bendito eres en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, espacio abierto para preguntas y respuestas. Si alguien se tiene que ir, libre de irse, ya terminamos la clase. Arréglese. Pero si no, Camilo, muchas gracias por haber estado. Voy a cortar Dale, la Dani, clase. muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao, Nos vemos chicos. mañana en el Conec. Cuídense. Chao, nos vemos. Diga chao. Está ya en la cámara, lo están viendo.